Ok, pues buenas noches, bienvenidos todos. Estamos en nuestro curso La Biblia, una nación caída. Estamos comenzando nuestra séptima lección. Vamos a hablar sobre Esdras y Nehemías, enfocándonos en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 5, y capítulo 7, versículo 1 a 6, y Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 12. Vamos a hablar un poquito sobre la reconstrucción del templo y el regreso. Como ya tuve la oportunidad de saludarlos a todos hace un momento, sean bienvenidos. Las, las peticiones para el día de hoy son las mismas de las últimas clases. Vamos a mostrar respeto, mostrando respeto a nuestros compañeros, a nuestros maestros y llegando preparados para nuestra clase. El respeto es una parte importante de nuestras lecciones. ¿Por qué? Porque queremos hacer todo para la gloria de Dios y la edificación de su cuerpo. Voy a pedir, por favor, que si tienen la oportunidad, escriban su nombre en el chat para poder llevar una lista de los que están participando. Para comenzar nuestra oración, nuestra lección, vamos a comenzar como debe de comenzar todas nuestras vidas. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por mostrarme en esta historia a Esdras, quien fue un hombre que guiaba a su pueblo a servirte más fielmente. Envía líderes espirituales a mi vida, quienes también oren por mí y me guíen según tu santa palabra. Abre mis oídos y prepara mi corazón para atender a tu santa voluntad. Amén. Bueno, pues Amén. cada una Amén. de nuestras, amén, cada una de nuestras lecciones tiene objetivos, ¿verdad? Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Esdras y Nehemías en las citas que ya hablamos hace un momento. Y también vamos a tomar un tiempo para explicar el proyecto final del curso. Como les mencionaba hace un momento, estamos por terminar ya nuestra lección, nuestro curso, y esta es la séptima lección. ¿Ok? Vamos con la parte de captar. En su vida, ¿quiénes son algunos de los héroes de la fe y por qué? Esta es una pregunta que dejamos ahí para contestar. Recordemos, el captar tiene la función de ser un gancho, de ser algo que nos abra la conversación para poder comenzar con el tema de nuestra lección y también, pues, llamar la atención de nuestros oyentes. Queremos que nuestro captar sea algo sencillo y directo. Así que, en sus vidas, ¿quiénes son algunos héroes de la fe y por qué? ¿Quién desea contestarme esa pregunta? Ángel, ¿escucho? En mi vida yo tengo como antecedente a un amigo y algo de 25 años atrás. Un día falleció un hijo mío y yo me perdí en el vicio por unos 4 meses y encuentro a un amigo que había sido adventista y él me dice, no, las cosas no son así, porque yo reprochaba al Señor, decía, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué mi hijo? Y él me conduce, pastor, a una iglesia adventista, en donde yo doy inicio a mi carrera espiritual hace 24, 25 años. Lo considero como un amigo espiritual, un ídolo, que me llevó por el bien y ahora concluyo estando aquí en Academia Cristo. Eso lo tengo yo como historia para contar. Gracias. Gracias, Ángel, por compartirnos esta parte de su vida tan importante y pues esta parte de cómo Dios manda a sus agentes, ¿verdad? Para conducirnos al camino de la verdad, para que le conozcamos. Ricardo, le escucho. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Bueno, rápidamente, mi primer héroe de la fe fue mi querida abuela, que en paz descanse. Yo no conocí a mi mamá, a mi madre biológica, yo no la conocí porque tengo entendido que me dejó de 2 años, no la conocí, pero mi abuela me crió con un amor inmenso, inmenso, que hasta me llevó a ser un profesional. Eso era mi primera héroe. Segundo héroe, un compañero en Cristo,
que cuando entré en una crisis me regaló la Sagrada Escritura, me regaló la Biblia. Ese cristiano que se llamaba Jaime Leal, pastor, me regaló hace como 10 años que entré en una crisis la Biblia. Entonces me encaminé a leerla y me instruyó bastante Jaime, que en paz descanse. Y ahora mi héroe de la fe es la Academia Cristo, porque cuando cumplo 70 años, el 24 de septiembre del año pasado, cuando entro, ¿qué voy a hacer? Se me apareció la información de Academia Cristo y aquí para mí lo considero en este paginal de mi vida como un gran héroe de la fe, porque voy a conocer, estoy conociendo realmente la palabra de Dios. Amén. Si les damos gracias a Dios por toda la gente que Dios levanta, ¿verdad? Y que envía familiares, amigos, para ayudarnos a conocerle y acercarnos a Él. Muy bien. Ah, Diego, le escucho. Pues, ¿me escuchan? Sí, Eh, pues, hablándolo así en el sentido acá de personas que hemos conocido, pues mi héroe, por decirlo así, de la fe, es un amigo que conocí en el 2004, en el año 2004, que fue el que me encarriló en el Evangelio. Era una persona que tenía cáncer de sangre. Él lastimosamente falleció, fue un golpe bastante duro pues para mí, que pues él fue una de las personas que me evangelizó, la primera persona que me evangelizó, me enseñó del amor del Señor y pues él fue mi primer héroe de la fe, por decirlo así, en el sentido de los que conocemos acá terrenalmente. Ahora, si nos vamos a la Biblia, mi héroe de la fe es Abraham, porque salir de un lugar que él ya conocía a un lugar conocido, eso es tener mucha confianza y tener bastante fe en el Señor. Ese es mi héroe de la fe. Y pues mi héroe de la fe acá terrenal se llama Johnny Rodríguez, que era el chico que me evangelizó por primera vez a mí. Ese es mi aporte, pastor. gracias. Excelente, gracias, Diego. Luis, le escucho. Bueno, buenas noches, hermanos y pastor. Bueno, mi héroe de la fe, bueno, en mi vida bueno, a mí desde pequeño me ha gustado las cosas del Señor, pero Dios es tan bueno y ha presentado muchas personas que me han presentado el Evangelio, pero hay una persona en especial, una mujer que tuvo una fe. Y mire que Dios es tan grande que esa mujer a mí me regaló la Biblia, pero nunca más la vi. Entonces, y yo me supongo que esa mujer que después que me regaló esa Biblia a mí, ella tiene que haber orado por mí, porque eso le digo, ella para mí es una heroína porque yo no quería coger esa Biblia porque yo pensaba que, o sea, yo como estaba todavía en Iglesia Católica, pero bueno, como digo, desde pequeño me ha gustado las cosas de Dios y estaba buscando la verdad también, pero en ese lapso que yo andaba buscando la verdad, Dios me mandaba personas que me hablen del Evangelio, pero esa señora se acercó una vez, me propuso regalar la Biblia, y yo no quería cogerla, y después, mire que Dios es tan grande, ella primerito me dijo, joven, cójame esta Biblia, le regalo esta Biblia, y yo le dije, no, no, no quiero. Y justo yo estaba lavando, yo estaba en ese tiempo en Estados Unidos, en una lavandería. No sé si ella me vería que yo estaba triste o qué sé yo, ya son años. Y ella se me acercó a mí, me dijo, joven, mire, le regalo esta Biblia. Entonces yo le dije, no, pues no, 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 yo no quiero. Entonces la señora que no me insistió, lo que ella me dijo, ok, está bien, joven. Y se regresó como 3 o 4 pasos. Y cuando ella se iba de vuelta, se detiene y viene vuelta hacia mí y me dice, mire, joven, hagamos una cosa, me dice, cójame la Biblia y si no quiere, pues
bótele la basura, hágale quemar, lo que sea. Entonces, y yo le digo, pues si es, bueno, si es así, yo le cojo. Verá, como usted me está diciendo que le bote o que le queme. Ella me dice, no, no, hágalo con lo que usted quiera con la Biblia después que me coja. Y mire, yo lo cogí, pero yo pensaba que era una Biblia católica. Y bueno, y ella se apartó y después de ese día yo nunca más le volví a ver. Y yo incluso tengo esa Biblia que me regaló ella hasta ahora. Y por medio de la Biblia fui avanzando, avanzando y hasta que Dios me fue poniendo más personas que le hablen, pero para mí ella es la heroína porque ella tuvo esa fe y como le digo que ella después que me había entregó la Biblia tiene que haber orado y para mí ella es esa mujer de fe que Dios puso en mi camino. Muy bien, Luis, muchas gracias. Pues vemos algo interesante, ¿verdad? Al igual que en la historia que vimos o que vieron en el video, mejor dicho, vemos cómo Dios levanta héroes, ¿verdad? Héroes de gente sencilla, gente que no es perfecta. Y en cada época, Dios levanta a líderes para servir a su pueblo, como veremos en la historia de hoy de Esdras. Recordamos que un héroe de la fe no es una persona perfecta, es simplemente una persona que ha tocado nuestra vida con su fe dada por Dios. También recordamos que el héroe de nuestra fe es nuestro Dios Trino, Dios Padre que nos creó, Dios Hijo que nos salvó y Dios Espíritu Santo que obra la fe en nosotros. Los héroes de la fe son héroes porque tienen a Dios en ellos. Es Dios quien los levanta para gloria de su nombre. Es Dios quien los levanta, perdón, para gloria de su nombre. Y también en un sentido, pues Dios nos manda a ser testigos, ¿verdad? Para que así como hemos sido alcanzados, así como se nos ha dado testimonio a nosotros, también nosotros demos testimonio. Lo vemos ahora en la historia de Esdras, ¿verdad? Vamos a la parte de contar. ¿Quién me puede contar la historia de Esdras capítulo 1, del 1 al 5 y capítulo 7 del 1 al 6 y Nehemías del 8, capítulo 8, perdón, versículos del 1 al 12? ¿Quién dice yo? Jorge, ¿me escucho? Sí, señor. Entonces, Esdras del uno al 5 dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea el Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Muy bien. Falta el 5. Ah, no, perdón. Sí, ya fue el 5. Ahora lo de Nehemías. Ahora el capítulo 7, perdón. Versículos del 1 al 6. ¿Quiere continuar, Jorge, o alguien más? Pues si quiere continúo, claro que sí. Adelante, ya estamos aquí, vamos a darle. Bueno, entonces la del 7. Entonces la del 7 es Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcias, de Salún, de Sadoc,
a Nitón, bueno, toda la descendencia hasta que llegue hasta el primer sacerdote que es Aarón. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año de Artajerjes. Hasta ahí es cierto, profe. Sí, hasta ahí. Hasta el 7. ¿De quién desciende Esdras? Señor, ¿De quién desciende Esdras? del primer sacerdote Aarón. Ujú. Era de la orden levita, ¿verdad? Señor. Era de la orden levita, de los sacerdotes del templo. Sí, de la orden de los levitas, sí, señor. De Muy ahí bien, ahora desciende el... Nehemías. Jorge, ¿quiere continuar o que alguien más nos lea lo de Bueno, Nehemías entonces capítulo 1, versículos del 1 al 12? ya busco Nehemías 8 1 al 12 ya lo busco, permítame. Ne- Gracias. Nehemías 8 Nehemías... Es 8, ¿cierto? Sí. Ujú. Nehemías 8 del 1 al 12. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que querían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcias y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Haldabana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grandes, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Min, Acub, Sebatía, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabé, Anán y Pelalía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley, el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristecéis, no os entristecéis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, id, comed con grosura y bebed vino dulce, y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, y no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque había entendido las palabras que les había enseñado. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Sí, Vemos señor. cuál es el propósito, ¿verdad? De los profetas aquí es proclamar la palabra y ayudar a la gente a entenderla. Vemos que al principio la gente al escuchar la palabra se entristecía y lloraba, pero cuando fueron explicada la palabra de Dios, la gente se gozó, se alegró, entendió. Y también los escribas
y los portavoces animaron a que fueran a comer, a compartir, a tener ese refrigerio ahora físico después de tener el refrigerio espiritual. Muy bien, excelente. Ya vimos la parte de contar. Como lo vimos, Jorge lo leyó directo de la Biblia. Puede, cuando toque esta parte, cuando enseñen alguna lección o alguna historia bíblica, pueden leerlo directo de la Biblia o memorizarlo previamente. Ayuda mucho el tenerlo a la mano en la Biblia y poder leerlo porque así no se escapan los detalles. Pero si usted puede memorizarlo y conversarlo a las personas de esta manera, puede hacerlo así también. ¿Ok? Vamos a la parte de considerar. Considerar son las preguntas que nos ayudan, por decirlo así, a desmenuzar el texto, a conocer personajes, lugares, objetos, tiempos, y eso nos ayuda a ir comprendiendo más la historia, a tenerla más presente, ¿ok? Así que también vamos a recordar que el considerar, esta parte de las 4C, es el enfoque principal del proyecto y del curso, ¿ok? Vamos a considerar a las preguntas. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Angélica, adelante. Buenas noches a todos. Los personajes son el Dios de Israel, Ciro, rey de Persia, el profeta Jeremías, todos los de Judá, jefes de familia de Benjamín y Judá, sacerdotes y levitas, todos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, vecinos, Nabucodonosor, el tesorero Mitriadates, Sesbazar, jefe de Judá, el rey Artajerjes, Esdras, hijo de Seraías, descendiente de Azarías, Hilquías, Salum, Sadot, Agitod, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisúa, Finés, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Moisés, algunos israelitas, cantores, porteros, servidores del templo, 7 consejeros del rey, los tesoreros, la familia del rey, funcionarios y jueces, jefes de Israel, Matatías, Sería, Anías, Unías, Gilquías, Maseías, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías, Mesulán, los levitas Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sabetai, Jodiáis, Maseáis, Kelitat, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaías, y el gobernador Nehemías. Es todo, pastor. Excelente, Angélica, muchas gracias. Y sí, es todo, ¿verdad? Jorge, adelante. A Sí, ver, pastor, está corticos. Está cortito esta vez, ¿verdad? sí, está cortico esta vez porque, bueno, en el libro de Esdras, pues ya doña Angélica los dijo todos. No sé si Sí. iría Jeremías, me imagino que sí iría Jeremías. Los jefes de la casa paterna de Judá y Benjamín. Bueno, Esdras sí lo dijo. Porteros, clientes del templo, y bueno, y todos los que dijo la señora Angélica. Y en el libro de Nehemías, pues está la ley de Moisés, todo el pueblo, Matatías, Semanías, bueno, toda la descendencia de Esdras, hasta el primer sacerdote que fue Aarón, de los levitas, como decía la señora Angélica, y Nehemías el gobernador. Sí, señor. Excelente. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Tenemos la lista completa. Ángel, le escucho. Solamente por hacer una observación, cuando se refiere a Jeremías, no es a la persona, es al libro. En ese sentido habla Esdras, es al libro, no es Ujú. al personaje Jeremías. Nada más, pastor. Ok, excelente. Gracias, Ángel. Diego, le escucho. Le hizo falta a Jehová. Ok, gracias, Diego.
No, sí, Jehová sí estaba y doña Angélica lo dijo, ¿cierto? Sí, es que es Sí, una lista tan pastor, lo amplia. dije, el Ella Dios de dijo el rey, Israel, ella dijo el el rey Dios de de Israel. Israel. Lo primero que dijo fue eso, el rey de Israel. Amén. Exacto, Es sí, que el Dios de es Israel. tan extensa la lista Pero que no dijo Jehová, porque ahí dice Jehová en la historia. Ella dijo el Dios de Israel, pero no dijo Jehová, y Jehová está escrito ahí. No, no, sí, sí, correcto, pero es el mismo Dios de Israel, pero lo entendemos, ¿no? Estuvo bien la lista, ¿ok? Todo estuvo bien. Nada más vemos qué tanto podemos profundizar, ¿verdad? Con los personajes. Y si pensamos en cada uno de los personajes principales, podríamos ah, extender más una biografía de ellos. Pero ahora estamos haciendo una lista de personajes general, de los que aparecen en la historia. Ahora vamos a la otra parte, los objetos. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? Angélica, adelante. Y luego Bernabé. Sí. De los objetos tengo el decreto, las piedras o ladrillos para la construcción del templo, el templo, plata, oro, bienes, ganado, ofrendas voluntarias, objetos valiosos, los utensilios sagrados, tazones de oro, tazas de oro, 5.400 utensilios de oro y plata, la ley, donativos del pueblo, dinero, becerros, carneros, corderos, ofrendas de cereales y vino, el altar del templo, el tesoro real, 3.300 kilos de plata, 22.000 litros de trigo, 2.200 litros de vino, perdón, 2.200 litros de trigo y 2.200 litros de vino. Ah, no, sí, disculpa. 22.000 litros de trigo, 2.200 litros de vino, 2.200 litros de aceite, toda la sal que se requería, la plaza, la puerta del agua, el libro de la ley, la plataforma de madera, comidas, bebidas y dulces. Es todo, pastor. Ok, muchas gracias. Bernabé, le escucho. Se puede contar que, por decir, las manos, Sí, el corazón. Ah, bueno, mire, sí, yo anoté el corazón del rey, el decreto del reino, el cielo, la tierra, el templo, plata y oro, todos los bienes y ganado, ofrendas, la puerta, el agua, el libro de la ley, la plaza, la plataforma de madera, la lectura del libro de la ley, los pies de las personas, las manos, el suelo, la frente, las lágrimas que ellos lloraban, la comida y las bebidas. excelente. Ya nada más agregaríamos ahí también los corazones de los judíos, ¿verdad? Excelente, una buena lista. Muy, muy detallada, gracias. Sí. Ok, pues ya vimos cuáles son los objetos o animales de esta historia. Ahora vamos con la siguiente. ¿Dónde ocurrió la historia? Bernabé, veo que tiene la mano levantada. ¿Quiere participar en esta? Sí. En Persia, durante el reinado del rey Ciro, en Jerusalén, eh, pues apunté en el primer año. También en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, en Babilonia, donde llegó Esdras. Eso fue lo que Muy noté bien. yo. Excelente, Bernabé. Muchas gracias, Jorge. Le escucho. sí, así como decía Bernabé, en el libro de Esdras, la historia ocurrió en el primer año de Ciro, el rey de Persia, y en el reinado de Artajerjes, en el séptimo año, correcto. Excelente. Sí, vemos que es en el reino de Persia, Babilonia, donde estaban Esdras antes de irse a Jerusalén. Zuli, le escucho. Muy buenas noches. Eh, Buenas noches. Podríamos mencionar también después del exilio de babilónico. Ujú. Muy bien, después del exilio babilónico. Vemos que estaban en Jerusalén, en la plaza donde se reunieron para escuchar la ley de Esdras, en el capítulo 8, versículo 1. De hecho, aquí tenemos un pequeño mapa que nos hace ver, es un mapa del regreso del exilio. ¿Dónde ocurrió la historia? Susa, la capital del reino persa, aquí está. Lo vemos en el capítulo 4, versículo 16.
La mayoría de la acción tomada lugar en el palacio del rey, en el patio, la sala del rey, la sala del banquete, jardín, la puerta del rey. El reino de Persia, desde la India hasta Etiopía, hasta Cus. Vemos que era un reino grande, ¿verdad? Un reino de conquistadores, y cada vez que deportaban a alguien a un pueblo, era interesante, se llevaban a las personas de este lugar y ponían a otras personas en esta tierra. Por eso después ocurre un problema en la región de Israel. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan qué problema había en la región de Israel por gente que había llegado ahí después del exilio, o durante el exilio, perdón, y después llegó el pueblo de Israel a esa misma tierra y hubo un problema? ¿Se acuerdan cuál era? ¿Cuál era este pueblo? Adelante, Zuli. El problema que había era que el pueblo judío había perdido el conocimiento de la ley de Dios y había caído en desobediencia. Así es, eso, y que aparte de esta situación, había nuevos inquilinos en el área. Los Estos babilonios. inquilinos, no, los inquilinos serían conocidos en el Nuevo Testamento como los samaritanos. Son gente que fue Mm, traída por las diferentes deportaciones y puestos en esta tierra. Y eso generó un problema después, cuando regresó el pueblo de Israel. A pesar de que la gente que estaba ahí, digámoslo así, en un sentido, abrazaban la religión, abrazaban el creer en el Dios de los judíos, pues eso generaba cierto celo y conflicto entre ellos. ¿Ok? Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuándo ocurrió la historia? Ángel, escucho. Yo tengo 500 años antes de Cristo como Muy elemento bien. para que los hermanos aporten lo demás. Excelente, gracias, Ángel. ¿Qué más? ¿Quién gobernaba Persia en ese momento? ¿Cuáles eran los gobernantes, mejor dicho? El rey Ciro gobernaba ¿El en rey el primer Ciro? año. El rey Ciro. Excelente. Luis, le escucho. Bueno, yo tengo aquí cuando sucedió en el primer año del reinado del rey Sirio Ciro. Ajá. y, y ahí se cumplió la palabra dicha por Jeremías. Y la última parte sucedió después de 80 años que el primer grupo regresó a Jerusalén, porque dice que Edras regresó después de 80 años en el segundo grupo. Ese es Ujú. Excelente, Luis. Jorge, le escucho. Así como decía el hermano, ahora sí son 500 años exactamente antes de Cristo, porque en el video de la tarea que nos envió volvieron a mencionar los pulgares, o sea, los de las manos. Entonces cada dedo desde la época de Adán, Moisés, Abraham, eran una diferencia como entre 1500 años, hasta que llegaron a Esdras, que eran 500 años antes de Cristo. Ahí Así es, fue cuando ocurrió la excelente. historia, sí, señor. Muy bien, Jorge. Diego, le escucho. La pregunta es, ¿qué rey gobernaba en esa época? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Pues ahí Ajá. acá hay otro rey que gobernaba en esa época que era Artajerjes, rey de Persia. Sí, también. Excelente. Muy bien, muy bien. Excelente. Gracias, Diego. Sí, y vemos que para ayudarnos a recordar los tiempos tenemos un ejercicio, ¿verdad? Que ya hicieron mención, la mano. Cada mano habla sobre un personaje bíblico. El dedo meñique habla sobre Abraham. Son 2000 años antes de Jesús. El dedo anular habla sobre Moisés. Nos señala Moisés, 1500 años antes de Jesucristo. El dedo del medio habla de David, 1000 años antes de Jesucristo. Y el dedo índice
habla sobre Esdras, 500 años antes de Jesucristo. Y lo interesante es que los 4 dedos señalan o se unen a Jesús, que es el dedo gordo. Y eso nos ayuda a tener en mente y recordar cuál es la distancia de tiempo entre Abraham y Jesús, tomando en cuenta estos personajes bíblicos. Abraham, 2000 años, Moisés, 1500 años, David, 1000 años, Esdras, 500 años, y todos señalan a Jesús. Jesús es el dedo gordo. ¿Ok? Ricardo, le escucho. Tiene el micrófono apagado. Gracias. No, el tiempo desde Génesis hasta Abraham es de ¿cuántos años? Son 4.000, Son, 2.000. serían también 2000 años. Desde Génesis o desde Adán. Lo voy a ¿Sí? checar, porque ahorita Sí, tengo porque dos fechas en la cabeza. el conteo desde la creación hasta Jesús son como 6000 años. No, son cuatro, perdón, serían 4000. Porque de 4000 Sí, años. son Jesús, 4.000. sí, 4000 años, sí, perdón. serían 4000. Desde Sí, Adán correcto. hasta Jesús serían 4000. Y hasta Y de nuestra Jesús hasta época, pues ya van nosotros 6000. llevamos los 6000 años. Amén. Sí, hasta nuestra época. Hasta nuestra Gracias. época. Ahí están los 6000 años. Sí, gracias. Sí, tenía dudas, por eso no daba una fecha exacta, porque a veces se me juntan las fechas en la cabeza a mí también y no quiero decir algo que no sea correcto. El libro de Esdras, primeramente, el libro de Esdras, la primera parte, el capítulo 1 al capítulo 6, habla de la primera ola de judíos que volvió a Jerusalén en el 536 antes de Cristo. El capítulo 7, en el capítulo 7 conocemos a Esdras, quien volvió a Jerusalén aproximadamente 460 años antes de Cristo. ¿Ok? Recuerde bien el ejercicio de la mano. Le puede ser de utilidad para cuando quiera enseñar sobre las fechas bíblicas. Ricardo, lo escucho. No, es que yo veo una unidad en el libro de Esdras y Nehemías. Si vemos el capítulo 9 de Nehemías, Esdras hace todo un señalamiento de por qué ha pecado. Entonces yo veo ahí como que fuese un mismo libro del Antiguo Testamento, tanto Esdras como Nehemías. No sé si estoy equivocado, porque se Sí, pues, repite en Nehemías, se repite la situación de Esdras exactamente en el capítulo 9 del libro, cuando Esdras confiesa los pecados de Israel. Lo hace en el libro de Nehemías. Amén. vemos que cada uno estuvieron ahí en Jerusalén con el mismo propósito, la Con el mismo reedificación propósito. de los muros de la ciudad y también el despertar, la reforma espiritual para para la gente de Jerusalén que había olvidado la palabra, ya se había alejado de Dios por las deportaciones. Ángel, escucho. Perdón, es que Nehemías lo entiendo como el constructor, como el que gobernó, mientras que Esdras era el sacerdote que señalaba cuál era la pauta que debía seguir el pueblo. Pero Nehemías fue más constructor. Amén. Fue el gobernador. O gobernador, sí. Fue gobernador, Nehemías. Ok. Sí. Ahora sí, Ángel, le escucho. Pastor, el regreso del pueblo de Israel fueron 3 veces. ¿Estamos hablando del segundo y tercer regreso? Sí. ¿O solamente del segundo regreso? Porque el primero Sí. fue con Zorobabel, Esdras y Nehemías. ¿Estamos hablando ya del segundo y tercero, definitivo? Sí, sí, por las fechas ya estamos en el último regreso después de las deportaciones. Por eso ese deseo de que la palabra de Dios sea reconocida de nuevo y vemos que comienzan con la reconstrucción de Jerusalén para tener de nuevo su hogar y también pues tener su identidad espiritual. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. ¿Cuál es el problema? ¿Quién dice yo? Luis, ¿lo escucho?
Bueno, quizás no es un problema, pero en el primer versículo primer capítulo que estamos viendo es o sea, Dios manda a salir, le pone en el corazón del rey que le deje ir a su pueblo, pero no todos quieren ir. O sea, solo va un poco, y es lo mismo que pasó en el Éxodo, ¿no? Unos se quedaron y otros se fueron. Entonces yo veo ahí también que hay un problema que todos no se alegraron con que digan regresen a Jerusalén. Por X motivo que ellos tuvieron, se quedaron ahí, solo un grupo regresó. Y después en Nehemías 8 vemos que yo diría que es como un problema la tristeza cuando ellos escucharon la palabra de Dios y ellos se dieron en cuenta que estaban lejos de cumplir, de obedecer la ley de Dios y vino la tristeza. Pero no le doy la respuesta porque eso yo creo que sería la solución del problema. Eso sería lo que yo puedo compartir. Muy bien, Luis, gracias. Zuli, le escucho. El problema que vemos ahí es la falta de conocimiento de la ley y luego, como segundo, sería la destrucción del templo, ¿no? El templo de Jerusalén había sido destruido por los babilonios y el pueblo judío había sido exiliado, ¿no es cierto? Y Sí, como le digo, no había desconocimiento de la ley de Dios. sí, muy bien, Zuli. Gracias. Lucy, adelante, y luego Ricardo. Bueno, uno de los problemas se podría considerar pues el exilio del pueblo judío, em, y el otro problema pues la oposición de los enemigos en Jerusalén cuando ya Esdras y Nehemías llegan, pues primero llegó Esdras, luego Nehemías, pero se encontraron con la oposición de los enemigos, en este caso los samaritanos, ¿no? Se oponían a la reconstrucción del templo. Y bueno, pues y la falta de apoyo de los judíos que no querían retornar, ya se habían establecido ya en tierras persas, entonces también eso también generó un problema porque no Esdras, Nehemías no se sentían muy apoyados. Bueno, ese es mi aporte. Gracias, Amén. Lucy. Gracias, Ricardo, le escucho, y luego Angélica. ¿Tiene el micrófono apagado, Ricardo? Sí, gracias. Tenía el micrófono apagado. Es que yo el problema es la construcción o la reconstrucción del templo de Jerusalén, templo que ya había sido exterminado inicialmente, que fue el templo que había hecho Salomón. Entonces, Nehemías, fundamentalmente, y Esdras tuvieron el problema con con los enemigos que ahí están señalados en los personajes que estaban en contra de que se construyera. Al fin lo pudieron, obviamente, dado la gracia de Dios. Pero el problema inicial que yo veo era cómo podía construir. Mira que montaron todo un protocolo, quienes cuidaban los unos, quienes estaban en la puerta, todo ahí lo estaban señalando. Tenían ese problema porque al fin y al cabo construir algo que habían unos enemigos en contra no le fue fácil, especialmente a Nehemías. Amén. Gracias, Ricardo. Muy bien. Angélica, le escucho. Sí, pastor. Uno de los problemas más graves que yo veo allí son los 70 años separados de la palabra de Dios, ¿no? Es impresionante. ¿M? Ese es el problema más grave que yo veo. El segundo, bueno, la oposición que tuvieron con los samaritanos, que luego el rey Darío, claro, llevado por la gracia de Dios, lo volvió a reactivar. Sí, ellos fueron parados un tiempo y luego el rey Darío cuando retomó, le volvió a dar la autorización para que siguiera la construcción del templo. Y otro problema que ellos tuvieron también fue cuando iban a trasladar todos los bienes, pues, pero ellos decidieron que con la mano de Dios, con la guía de Dios, no había ningún problema y no iban a necesitar escoltas para el traslado de todas las cosas y los bienes para el templo. Es todo, pastor.
Muy bien, Angélica, muchas gracias. Ángel, le escucho. Yo veo un problema bien grave en esto, pastor. Con el exilio, el pueblo de Israel estaba perdiendo su identidad espiritual, lo más grave. Estaba siendo absorbido por los pueblos de al lado que estaban llevándole al paganismo. Esa identidad espiritual es lo que más se debía cuidar. Ese es mi aporte, pastor. Sí, vemos que esta observación no es algo nuevo que ocurre con el pueblo de Israel, lo vemos después del Éxodo, ¿verdad? Venían con las costumbres de los egipcios también. Los, los israelitas se acoplaban a los pueblos donde estaban. Y eso curiosamente también pasa con nosotros muchas de las veces. Agarramos usos y costumbres y también agarramos, decimos aquí en México, las malas mañas que tienen ellos. Se nos pega un poquito las normas o formas de cómo hacen las cosas. A la verdad, pues vemos el primer problema es que los babilonios habían destruido la ciudad, incluido el templo. No tenían una casa de oración a la cual llegar. También, pues, su hogar, su identidad, su vida estaba destruida. También, la otra parte, realmente la gente ya ni se acordaba bien de la palabra de Dios por el tiempo que habían estado alejados. Ya no tenían esa comunión con su Dios como la tuvieron antes. Comunión que he dicho también, y analizando la historia previa, vemos siempre estuvo con ciertas fricciones por la naturaleza pecaminosa de los israelitas. Lo vemos bien en el libro de los jueces, ¿verdad? En lo que vimos de los reyes, cómo se apartaban para ir en pos de otros dioses, desde la población hasta las cabezas, que eran los reyes. Ahora, ¿se resuelve el problema? ¿Cómo? Adelante, Ángel, ¿le escucho? De una manera breve, yo pienso que se resuelve el problema con la intervención del Espíritu Santo, tanto en Esdras como en Nehemías. A quienes el Espíritu Santo les guía y reestructuran tanto la ley, la palabra, como el templo y las murallas. Pienso de manera, pastor. Excelente, eh, excelente, Ángel, muchas gracias. Lucy, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado, Lucy? Ok, ok. El problema se resuelve cuando Ciro decreta un documento para autorizando el regreso de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo también, que se soluciona a pesar de los enemigos en contra, pero empieza la reconstrucción. De esa manera el problema se va solucionando. Amén, pastor. Gracias, Lucy, muy bien. Zuli, le escucho. Sí, a lo que menciona mi compañera, ¿no? A reconstrucción del templo, restauración de la ley, la lectura de la ley, y como resultado vemos, ¿no?, que el pueblo judío experimenta una renovación espiritual, ¿no es cierto? Y se comprometen a seguir la ley de Dios. Y el pueblo se reconcilia con Dios y restaura su relación con Él. Muy bien, Zuli, gracias. Luis, ¿le escucho? Bueno, como en toda historia del pueblo de Dios, se resuelve a medias el problema de esto, de lo que ellos estaban, como dijo el hermano, que estaban perdiendo la identidad espiritual. Claro que ellos escuchan la palabra del Señor que leen, pero ellos ven que estaban muy lejos de obedecer la palabra. Ellos lloran por eso, pero digo, en ese momento se resuelve, pero después ya sabe cómo el pueblo de Dios hasta ahora es desobediente de la ley, entonces se resuelve a medias, porque ellos de ahí, cuando escuchan, claro que les toca el corazón, el Espíritu Santo les hace ver que están muy lejos de cumplir, por eso dice que ellos se ponen tristes, pero Edras mismo dice que no es un día de tristeza,
porque ellos estaban oyendo que ellos estaban perdiendo esa identidad, como dijo el hermano. Entonces, mejor en vez de estar llorando, que sea un día santo de gozo y den a los pobres lo que necesitaba. Entonces, por eso digo, se resuelve a medias, pero después el pueblo de Dios cae otra vez en la desobediencia. Sí, muchas gracias, Luis. Muy buena observación. Ricardo, le escucho. Yo tengo es una reflexión. ¿Será que el pueblo de Israel habrá perdido su identidad? Yo creo que no ha perdido su identidad, porque desde José, Génesis, final de Génesis, viene Abraham, viene toda una diáspora del pueblo de Israel, diáspora que se ve hasta en estos momentos. Ellos han seguido conservando su identidad de tal manera que todos los pueblos todos los países que rodean a Israel le quieren dar, lo quieren terminar, pero ahí se conserva el pueblo de Israel. Porque obviamente es el pueblo escogido por nuestro Señor. Yo por eso tengo muchas razones de ser semita, porque no creo que con todo lo oprimido que ha sido el pueblo de Israel desde su nacimiento, ellos se han podido seguir conservando. Entonces, obviamente, en un momento determinado hay fraquezas por cuestiones de la vida, pero han seguido surgiendo, han seguido levantándose hasta el punto de hoy que lo están golpeando, pero ahí está ese pequeño pueblo chiquitico con una poca extensión, cómo se combate, cómo se combate contra sus enemigos, Siria, Irán, etcétera, etcétera, que lo rodean, y obviamente porque es la voluntad de Jehová o de Jehová. Amén. Sí, nada más como un agregado antes de darle la palabra a Diego, hay que entender dos puntos. Cuando hablamos sobre el Israel, el pueblo de Dios, nos estamos enfocando en la parte de los creyentes, los que creen en el Salvador Jesús, los que han llegado a la fe, los que creyeron en la promesa desde Abraham, desde Génesis 3:15. Ese es el pueblo de Dios, Israel. También la otra parte hay que ver que lo que vemos en el pueblo de Israel es algo que está muy presente en cada creyente. Y eso es la lucha interna que tenemos cada uno. La lucha interna del viejo hombre que no quiere, ni se deleita, ni puede hacer la voluntad de Dios. Y la lucha del nuevo hombre que quiere, busca y desea hacer la voluntad de Dios. La cuestión es cuando se está alejado de la palabra y se aleja de la verdad que dice la Escritura sobre la salvación, pues el que reina en las acciones ya no es el nuevo hombre, sino el viejo hombre. Y eso conlleva tener esa actitud que vemos constantemente en el pueblo de Israel, que si lo comparamos en nuestros días tal vez no es algo muy grave, pero sigue presente en nuestras iglesias cuando a veces el pecado o la vieja naturaleza domina el actuar del hombre. Por eso es bueno ahogar ese viejo hombre con constante arrepentimiento y estudio de la palabra, ¿verdad? Pero como decía Martín Lutero, lo interesante es que ese viejo hombre sabe nadar y nada muy bien. Y es una lucha constante que tendremos hasta el día final. El mismo apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Lo bueno que quiero hacer, eso no hago, más lo malo que no quiero hacer, eso hago. Hay quien me librará de este cuerpo de muerte. Y él mismo da la respuesta. Solamente Cristo puede librarnos. Diego, le escucho. Bueno, tengo dos respuestas ante esta situación. Una cosa es el pueblo de Israel, el que, el que es político, y el otro es el pueblo de Israel, el religioso. Son dos pueblos totalmente diferentes, Ujú. porque el pueblo de Israel, el político, es el que está actuando en estos momentos, más el pueblo que es espiritual es totalmente diferente, porque el pueblo espiritual no actúa así de esa manera. Y ante la situación de la identidad del pueblo de Israel, yo creo que él no perdió su identidad porque cuando le leyeron el libro de la ley, ellos lloraron y muchos de ellos se arrepintieron cuando les explicaron la palabra. Yo creo que no perdieron su identidad.
porque si hubieran perdido su identidad, hubieran dejado pasar esas palabras por alto y no le hubieran puesto cuidado. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, Diego. Gracias por el comentario. A Luis le escucho. Eh, Exactamente, yo tengo una pregunta, pastor, ahí justo lo que habló el hermano de la Israel política y de la Israel religiosa. Pues, o sea, yo tengo conocimiento que Cristo, prácticamente que Dios no está con este Israel político, que hay dentro de Israel hay un judío que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, y ese es el pueblo que ama a Dios. No sé si estoy equivocado o no. En eso yo quisiera que me corrigiera ah, ya, ¿Cuál es gracias. cuál es el pueblo de Dios? El que hace su voluntad, el que cree en sus promesas y le sigue. El pueblo de Dios es el que ha llegado a creer en Jesucristo como su Salvador. Cuando el Señor hace la promesa a Abraham que hará una gran descendencia y que de él vendrá el que hará bendita a todas las naciones, dice que su descendencia será como las estrellas. Nadie las va a poder Es, contar. ajá, es que eso por eso yo digo, yo tengo el conocimiento que dice que ahí dentro de Israel hay un grupo de judíos que ellos creen en Jesucristo, pero ellos están apartados de este Israel que está haciendo la guerra y todo, pero Ujú. incluso estos judíos no quieren que sus hijos vayan al servicio militar y nada, y el ejército de Israel los coge y los trae a fuerza. Entonces, por eso era la pregunta. Sí, y ahí hay que distinguir bien entre una cuestión religiosa y una cuestión política. Yo hice el comentario hace unos días de que la verdad lo que está pasando en Israel es más una cuestión política que algo que tenga que ver con Dios. Y la verdad es que el pueblo de Dios es el que sigue a Dios y el que hace su voluntad. Aquel que no siga a Dios y no hace su voluntad no es pueblo de Dios. Hay quienes son hijos de Abraham por sangre, por linaje, pero los hijos que cuentan son los hijos de la promesa, los que creen, los que por la fe son descendientes de Abraham. Entre ellos estamos nosotros. Luis, le escucho. Que no recuerdo un versículo que dice también que Dios mismo va a juntar todas las naciones para que vengan contra Israel y exactamente no recuerdo cómo dice el versículo, pero más o menos tengo es lo que dice que el mismo Dios va a juntar todos los pueblos para que vengan contra Israel y ahí Él va también vuelta a salvar a Israel. No me acuerdo de ese versículo, pero lo tengo en la mente eso. Ujú. Sí, Eso y la nomás, verdad ya, es, gracias. gracias Luis, y la verdad es que este es un tema muy, muy amplio y bastante espinoso para algunos, pero la verdad es que mejor me reservo mi comentario para no abrir una caja de Pandora. Zuli, le escucho. Sí, algo muy interesante lo que estamos tocando, pero en nosotros que somos los gentiles convertidos a Cristo por la gracia de Él, por un regalo tan hermoso que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo para reconciliarnos con Dios. Pero lo que vemos es esto, que muy a pesar las cosas que pasan en Jerusalén, otros países así no quieran entenderlo, es que Dios escogió ese pueblo a pesar de que toda la gente que vive allí, no todos, porque debe haber, hay un remanente, Ujú, pequeño, pero hay un remanente que lo honra y lo adora. Y Dios es fiel con este pueblo, lo defiende, siempre está al lado de él. Se levantarán muchos países contra él, pero no lo van a destruir. Y algo muy importante, es un pueblo pequeño, como otras dirían, un puñado, y a ujú. diferencia de otros países, ¿no? Y no pueden con Israel. Entonces, yo creo que Dios eligió a Israel como su pueblo especial y separado. Sí, Entonces, sí o sí, eh, di- Israel es su pueblo.
y nosotros, por gracia de nuestro Señor Jesucristo, somos parte de ese pueblo. Gracias. Ujú. De nada, Zuli. Ricardo, le escucho. Sí, el amigo que hablaba acerca de qué versículo, es bueno que mire el versículo Amós 9, del 11 al 15. Habla sobre la restauración futura de Israel. Y lo que dice mi amiga y querida Zuli, que acaba de señalar, eso es una obra del Señor, porque lo dice él en su palabra. Y nunca más volverán a ser arrancados de la tierra que le di. Dios el Señor lo afirma. Eso está señalado en la Biblia. Y Dios no es un Dios que miente. Si lo está en la Biblia es porque se va a cumplir. Indiscutiblemente que la política juega un papel importante. Acuérdense que la política es manejada fundamentalmente por las huestes espirituales de maldad, Efesios 6. Entonces, ese es un juego, pero en el fondo la Biblia le está dando respuesta a todos los acontecimientos que se están dando. Como usted dice, mi querido pastor, este es un tema muy álgido y que podemos que podemos seguir viéndolo comentado. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Sí, y al igual que en este tiempo, en el tiempo de Esdras y Nehemías, se necesita recordar la palabra de Dios, se necesita quebrantarse delante de Dios y reconocer que solamente Dios es el que gobierna, reconocer que solamente Dios salva y que Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que todos se arrepientan. También cabe recordar que, como en los tiempos previos a la deportación, había gente incrédula en el mismo pueblo de Dios, lamentablemente, o mejor dicho, gracias a Dios que es así, que nosotros no podemos ver los corazones, pero Dios sí conoce y ve los corazones de los suyos, los conoce perfectamente y los preserva y los guarda. Y pedimos a Dios simplemente que siga en control y que siga llamando a su pueblo para que pues todos estos conflictos y estas cosas que están pasando pasen pronto y que nos recuerda a nosotros que todo está en sus benditas manos y que al final el único victorioso va a ser Él y a los que Él ha llamado su pueblo. Ángel, le escucho. Pastor, ¿cómo entender? Dice, el juicio comenzará por su propia casa. ¿Cómo entender ese versículo que dice que el juicio comenzará por su casa, referente al pueblo de Israel? ¿Cómo entender, pastor, eso? Muy amable. Pues a los primeros que se les compartió la promesa fue a los judíos. Los judíos tuvieron la bendición, los israelitas, de escuchar la promesa de Dios y Dios fue fiel. Incluso cuando estuvo el Señor Jesucristo, enfocó el principio de su ministerio hacia los judíos. Ya después se extendió a los gentiles. Hay una, hay una constante en el tiempo de nuestro Señor en la tierra y es que los llamó al arrepentimiento. El mismo Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise cuidarte o guardarte como guarda la gallina sus polluelos bajo sus alas? Pero tú no quisiste. Cuando hablamos sobre que el juicio comenzará primero ahí es porque fueron los primeros que escucharon y lamentablemente también los primeros que rechazaron, que no atendieron a la palabra. ¿Ok? Diego, le escucho. ¿Tiene el micrófono Eh, apagado? Adelante. algo que me llama la atención de todo lo que estamos hablando acá en este tema sobre el arrepentimiento. Y acá en Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Me gusta bastante estos dos versículos ante esos comentarios sobre dejar y apartarse de los pecados y alejarse de lo que está haciendo. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, Diego, por compartir. Vamos a continuar con nuestra clase porque nos puede consumir el tiempo más rápido en otras diligencias.
que son importantes y que queremos platicarlas, pero queremos enfocarnos por nuestro curso que tenemos el tiempo limitado. Vamos a consolidar que son las preguntas de tema y también de aplicación para nuestra vida. Vamos a avanzar un poquito más rápido. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Adelante, Diego. La reconstrucción del altar para que los judíos pudieran volver a conectarse con nuestro Padre Celestial. Excelente, ¿verdad? Vemos que es el regreso del exilio babilónico y persa y también pues la reconstrucción de la ciudad y del templo. Y como vemos también cómo Esdras guía al pueblo de Dios a dedicarse nuevamente a la ley de Dios, a tener esa comunión con su Señor, a conocerlo. ¿Ok? Ángel, escucho. Sería el pueblo se humilla y enaltece la palabra de Dios después del También, exilio. también, excelente. El pueblo se humilla y enaltece la palabra de Dios. Muy bien, ¿alguien tiene otro tema que compartir? Tenemos a alguien en el chat, a ver. La lectura de la palabra de Dios. Gracias, Katy. Muy bien, entonces vamos a la siguiente. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Recordatorio. Hay un pecado en la historia y a ese pecado también se aplica a nosotros. Recordemos que uno de los usos de la ley de Dios es el espejo. Me muestra mi condición delante de Dios y cómo he fallado al no cumplir la voluntad de mi Dios o al encontrarme en la condición pecadora que veo en la historia. Angélica, le escucho. Pastor, en este caso es al contrario. Vemos un gran ejemplo y lo comparamos con la actualidad. Cuando leemos Nehemías 8:7, 8:12, vemos como dice, los levitas le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Entonces, ¿cuál es el pecado que yo veo en este momento actual? Es esa apatía con la que algunos líderes religiosos atienden a las personas, muchas veces solo por llenar un requisito de predicación y así justificar sus actividades ante un superior. El sacerdote Esdra, experto de la ley, a pesar de no contar para el momento con herramientas tecnológicas, se esmeraba con todo su equipo en atender amablemente a su pueblo. Hoy en día muchas organizaciones religiosas comienzan muy amables para captarte y sumar un adepto más a su templo, pero luego terminan poniendo a las personas cargas pesadas, impidiendo que la gente se acerque al Dios de Israel, tal como lo dijo Jesús a los fariseos en Mateo 23:4. Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con el dedo quieren moverlas. Es todo, pastor. Muy bien, Angélica, gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más? Pues permítanme compartirles algunos pecados que veo aquí y que confieso en mi vida. Las prioridades equivocadas. No siempre es primer lugar la palabra de Dios, ¿verdad? No siempre busco la lectura de la palabra de Dios, la pereza para leer, como nos dice aquí Katy. Muy bien, excelente, Katy. No nos esforzamos tampoco en ser personas versadas en la ley. Y a veces tenemos la negligencia espiritual, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo era la situación espiritual de Daniel mientras estaba en el exilio? ¿Qué hacía Daniel? Que incluso por eso lo arrojaron al foso de los leones. Oraba 3 veces al día. Oraba 3 veces al día y no era en lo oculto, ¿verdad? También Dios dio una orden al pueblo de Israel cuando fueron sacados en el libro de Éxodo, cuando fueron libertados de Egipto, y van a compartir estas palabras con sus hijos. Les van a recordar una y otra vez
la historia de cómo yo los libré. Pareciera que eso se durmió, ¿verdad? No solamente tuvieron un exilio físico, sino literal, el exilio espiritual de Dios. Ah, Luis, le escucho. Bueno, el pecado que yo miro ahí es que a veces, yo como siempre digo, nos pasa como el pueblo del Señor, aunque estamos leyendo la palabra y estamos en iglesia, también podemos estar apartados de la palabra y no podemos enseñar también lo que sabemos, o sea, nos quedamos con el conocimiento y no compartimos. A veces eso nos pasa, yo lo acepto. Sí, a veces nos quedamos con el conocimiento, ¿verdad? Ponemos una canasta sobre la lámpara para que no brille. Zuli, le escucho. Quería comentar algo que he experimentado, ¿no? Eh, como los pecados que vemos en esta historia es, por ejemplo, la falta de pereza, ya lo han mencionado, la ignorancia y falta de sabiduría del pueblo, porque ignoraban la ley de Dios y la falta de sabiduría para aplicarla a su vida diaria. Y Ujú. también vemos desobediencia y rebeldía eh, a la ley de Dios. En este tiempo em, me ha tocado, ¿cómo podríamos decir? Como una mesa redonda, ya hay creyentes maduros. Eh, por ejemplo, decir, es necesario no solamente aplicarnos y estudiar la palabra del Señor, también es bueno acompañarlo con oración. Y entonces uno se levanta y dice, no, hermana, nosotros podemos centrarnos en nuestra casa, podemos cerrar la puerta y orar ahí. No es necesario que ore en conjunto entre nosotros, porque podríamos parecer publicanos, fariseos, eh, orando así. Entonces yo me preguntaba, mm, o sea, en sí esa respuesta a mí no me cuadra, ¿no? O sea, eh, en parte tiene razón y otra parte no. Me gustaría que me podría ampliar un poco más al respecto. Dios nos manda que oremos los unos por los otros. Dios nos manda que oremos en todo momento, en todo lugar. ¿Y qué mejor manera para comenzar un estudio bíblico que orando? No es nuestro deseo que se nos vea como los publicanos y los fariseos. Y para eso tiene que ver mucho el propósito de nuestra oración y el modo. El propósito de nuestra oración, a diferencia de los fariseos o publicanos, es, Señor, al igual de los fariseos, perdón, y los escribas, es más como la del publicano. Señor, sé propicio a mí que soy pecador, guíame. Queremos que nuestra oración sea una oración sencilla para nuestro Dios. Queremos pedir que nos guíe, que nos dé entendimiento, que esté con nosotros. Nunca vamos a orar para ensalzarnos o para llamar la atención. Siempre queremos orar para tener ese momento de comunión con Dios, dar gracias y pedir. A la verdad, no hay mejor forma de comenzar un estudio bíblico o una reunión bíblica que orando. Y eso, eso es lo que opino yo, ¿verdad? Y es lo que vemos también en la Biblia. Invocando a nuestro Señor Jesucristo para que esté con nosotros en nuestros servicios, en nuestras oraciones, en nuestros estudios. ¿Por qué? Porque el propósito es reunirnos para alabar, para crecer en conocimiento de Él. Nunca es para vanagloriarnos o para que vean qué tan cristiano soy, sino para que vean qué tanto dependo de mi Dios, qué tanto estoy en sus manos y qué tanto lo que estoy haciendo es para la gloria de Él. Yo no comparto ese pensar de ese comentario que le hicieron. La verdad se me hace comentario un poco inmaduro. No,
no podemos decir, no vamos a orar antes de hacer alguna actividad para nuestra iglesia, llámese estudio, llámese servicio, llámese consejería, porque no queremos que nos vean como los fariseos. Entonces hay que tener cuidado cómo está lo demás de la vida, porque los fariseos tampoco mostraban su vida cristiana, su vida al servicio realmente de Dios en su vida. Su vida se basaba en ellos, en su vanagloria, en su orgullo. Y la vida del creyente se basa en dar gloria al Señor y depender enteramente de Él. Esa es mi opinión. Yo, la verdad, les animo. Así es, pastor, yo también lo entiendo así. Es más, también cuando todo en el amor del Señor siempre trato de poder eh, hacerlo adecuadamente, expresar mi opinión adecuadamente cuando estamos así. Eh, y siempre les pongo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Él era un hombre de oración, eh, y nos han dejado la enseñanza para poder tomar así. Es más, Él ayunó también. Entonces, Ujú. tuvo no solamente una hora, media hora de estar clamando al Señor, sino tuvo bastante tiempo. Entonces, ¿por qué nosotros, dice, ejemplo nos ha dejado el Señor Jesucristo? Y algo también que he observado en el Nuevo Testamento, que los apóstoles, cuando predicaban la palabra, también había sanidades, porque eran hombres de oración. Entonces, y yo me veo el reflejo en la actualidad. eh, Hay testimonios de milagros, de sanidades, pero muy diferentes como en el tiempo de los apóstoles y en los tiempos de Jesús, ¿no? Hay bastante diferencia. Sí, ese es otro punto. Siempre que vemos un milagro de este tipo, vemos que el propósito principal es dar gloria a Dios y también llamar al arrepentimiento, no nada más, ya te sané, ahora corre, brinca, baila y sé feliz. No, es arrepiéntete. Lo vemos en San Marcos, ¿verdad? Cuando Jesús cura al paralítico, ¿qué fue lo primero que hizo? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y el mismo Jesús dice, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decirle al paralítico, levántate y anda? Y vemos que es lo importante, ¿verdad? Y para Jesús lo más fácil era decir, ¿sabes qué, paralítico? Levántate y vete, toma tu camilla, sé feliz. Pero hay una parte más importante que urge, más que una sanidad física, es una sanidad espiritual, un verdadero arrepentimiento, un verdadero llamado a arrepentirse, a reconocer su pecado y anunciar el evangelio en ese momento. Hay muchos detalles en este tipo de pláticas que podríamos de nuevo a extendernos bastante. Y créanme que cada uno de estos temas los van a tocar en alguno de los cursos que vienen más adelante, y si no es que ya los tocaron. Y van a tener la posibilidad de escuchar a otro pastor con más sabiduría en cuanto a esto, y también pues otros comentarios que les pueden ayudar más en este lugar, más profundos, más dedicados en ese punto a la lección. ¿Ok? Espero que le haya ayudado un poquito mi comentario, Zul. Sí, muchas gracias. Diego, le escucho y luego Víctor. Pues acá hablándolo sobre el pecado que veo en mi vida, quizás de pronto veo que la pereza espiritual, como estaba diciendo ahorita hace rato la hermana Angélica, de que quizás de pronto por nuestra pereza espiritual o por mi pereza espiritual, lo digo así, pues de parte mía, le, en vez de darle un consejo bíblico a las personas
como lo hizo Esdra, que le dio la ley y le dio la palabra de Dios al pueblo. Muchas veces lo que hacemos es colocarle cargas pesadas a las personas que vienen por un buen consejo de parte de nosotros y nosotros les salimos colocándole cargas pesadas. Algo que me di cuenta precisamente hoy, llegó un chico al servicio donde yo estaba prestando y él me tocó un comentario y me dijo, necesito que me coloques en disciplina porque el pastor de la iglesia donde yo vengo me dijo eso, que tenía que buscar un pastor y que ese pastor lo colocara en disciplina. Yo le dije, no, porque estamos en el tiempo de gracia. Yo no soy pastor, pero hasta donde yo tengo entendido, ya no estamos en la ley, no estamos en penitencias ni nada de eso, estamos en el tiempo de la gracia. Tú ya te disculpaste con tu mamá, ya te disculpaste con tu papá, ya te disculpaste con tu pastor, ahora discúlpate con el Señor. Es lo único que tienes que hacer ante esa situación. Pero yo no te voy a colocar más cargas porque sería como decirte, ve y reza 70 Padres Nuestros y 50 Ave Marías y ya con eso simplemente te estaría colocando cargas pesadas. Más bien, ora delante del Padre, discúlpate delante de Él, ya pediste disculpas allá donde tú vienes y simplemente sigue adelante y no vuelvas a cometer esos errores. Hoy me di cuenta de que se aplicó eso en mi vida, o sea, como me despojé de la pereza espiritual de hace como unos 3 meses hacia acá, ya comencé a leer más de frecuente en la palabra, comencé a buscar e investigar, entonces ya siento, o sea, ahorita en una capacidad mucho mejor, pero ante esto, mi pereza espiritual, o sea, eso lo confieso Sí, en mi vida. Eso es gracias, importante. Diego. Gracias. Sí, pues es algo con lo que batallamos todos, ¿verdad? A veces, y pensándolo en un sentido del ministerio, a veces somos lumbrera en la calle, oscuridad en la casa. A veces estamos tan fatigados o cansados de el estar atendiendo a otros que a veces también descuidamos nuestros hogares. Pensemos por un momento en la gente ahorita de nuestra historia. Los varones de la casa tenían la responsabilidad de compartir las promesas de Dios con su familia, tal vez por el verse envueltos en el ambiente en el que vivían o las cargas de sus trabajos, qué sé yo, no tomaron ese tiempo para leer, para recordar, para hablar en voz alta de las promesas de su Dios con la familia. Y a veces también nos pasa eso a nosotros. Víctor, le escucho. Sí, pastor, perdón, eh, no sé si ya lo hayan comentado mis hermanos, porque perdí un momento la señal, pero algo que me gustaría destacar es cómo se van hilando todas las historias, ¿no?, que hemos visto a lo largo de las lecciones y de la manera en que esta etapa de, de nuestra lección de hoy nos hace recordar cómo Esther, Daniel, ahora Esdras y Nehemías están pasando a la, a la, a la luz de lo que el Señor nos quiere mostrar. Una de de los pecados que yo veo en mí a través de estos pasajes que hemos visto es como a veces hacemos oídos sordos a la voz de Dios, que Él nos está hablando, nos dice y nos mueve. Y como con Esdras, con Esther, con Daniel, con Nehemías, les hace, cuando los toca el Espíritu Santo, los lleva a realizar estas cosas. Y muchas veces yo he sentido esa misma voz y desgraciadamente no lo he atendido, ¿no? Y esa parte es una de las cuestiones que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta. Y de ahí, como dice Zuli, el permanecer orando en lo oculto, el permanecer en la palabra de Dios, el permanecer obedeciendo y actuando, ¿no? Porque cuando actuamos creo que el Espíritu se complace en nosotros y nos enseña más cosas.
Y como bien ustedes ha comentado, eh, nos permite experimentar esa gracia en pleno. Ese sería mi tipo, pastor. Gracias, Víctor. Excelente. Ángel, le escucho. Pequeñita nomás, pastor. Yo veo un pecado en esta historia y lo acepto en mi vida. Es la falta de aplicación de la palabra de Dios. Este elemento está inmiscuido en Santiago 4:6, cuando vemos a los líderes de las iglesias del mundo que son muy soberbios y orgullosos. Se creen que han alcanzado la madurez espiritual y que lo que dicen ellos se tiene que tener como palabra por encima de Dios. En ese sentido, veo este pecado de falta de aplicación de la palabra de Dios por parte de nosotros. Sí, sí, somos muy dados a señalar y a señalar, pero ¿y tú cómo andas? ¿Te pones a cuentas con Dios? ¿Cómo estás? Y una parte importante, hablando ahorita de los líderes que menciona usted, muchas de las veces se olvida que la posición de pastor o alguna posición de liderazgo en la iglesia no es para mandar, es para servir. Y cuando se pierde la idea del servicio cristiano y del amor y la compasión, pues ya no se tiene a un pastor y un líder espiritual en la iglesia, sino se tiene a un pequeño dictador ahí. Vamos a continuar, ¿sale? ¿En qué versos y palabras de esta historia ve el amor de Dios hacia mí? ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí? ¿Y cómo lo aplicamos hacia nuestras vidas? Lucio, adelante. Acá vemos el amor y la fidelidad de Dios para con su pueblo, al cumplir todas sus promesas, como Jeremías ya lo había profetizado. Entonces vemos Tiene, el amor y la fidelidad de Dios. Eh, al mover el espíritu de Ciro. ¿Aló? ¿Sí le escuchó? ¿Alguien habla? O Ya, sea, listo. Dios movió el espíritu de Ciro para levantar ese decreto y autorizar el regreso de los judíos a Jerusalén. O sea, ahí vemos la fidelidad de Dios, que no abandona a su pueblo, a su remanente, a su pueblo escogido, no lo abandona por nada del mundo. Entonces vemos su fidelidad hasta el final, hasta hoy en día. Sea, vemos Dios presente en todo momento, con Israel y con su iglesia, que somos su pueblo redimido. Amén, pastor. Gracias, Lucy. Muy bien. Luis, ¿lo escuchó? Bueno, yo veo el amor de Dios cuando le lee la ley, entonces ellos se arrepienten. O sea, se puede entender que quizás esto fueron cuántas generaciones que los padres no les hablaron de la ley de Dios y todo, pero como Dios es bueno, le da una otra oportunidad como nos hace, como nos pasa con nosotros cuando estamos lejos de Él o cuando estamos leyendo la palabra, pero no estamos aplicando a nuestra vida o no estamos obedeciendo para compartir el conocimiento que tenemos. Entonces Dios también nos habla a través de X cosas, entonces ahí veo el amor de Dios tanto para su pueblo como para nosotros. Eso sería mi aporte. Gracias, Luis. Muy bien. Diego, le escucho. Pues el amor de Dios, yo lo veo en esta historia, que Dios siempre va a levantar un Esdras para que nos hable la palabra de Dios y pues para que nosotros comencemos a dar un retorno en el camino en el cual vamos. Ese es mi aporte, pastor. Excelente. Muy bien. Lucy, ¿tiene el micrófono apagado, Lucy? Ok, Angélica, ¿le escuchó?
Sí, pastor, yo veo el gran amor de nuestro Padre cuando Él autoriza, manda a reconstruir a la Jerusalén, donde llegaría nuestro Salvador Jesucristo. Allí es donde yo veo el gran amor de nuestro Padre. Es todo, pastor. Así es. También vemos cómo vemos el amor de nuestro Dios cuando no rechaza al pueblo, sino que los consuela y los consagró, ¿verdad? Después del banquete espiritual vino el banquete físico, fueron a comer felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. ¿Ok? Tenemos algo aquí en el chat. Katy nos dice, Dios levantó a Esdras, usó al rey Ciro, quebrantó el corazón de su pueblo con la lectura de la palabra y depositó su gozo en el corazón de su pueblo. Excelente. Les consoló, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la siguiente. Así dice el Señor tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo soy el que dice a Jerusalén, volverás a ser habitada. Y a las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. Yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén, serás edificada y el templo será cimentado. Yo, el Señor, digo hacia Ciro, mi ungido, al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso y los reyes huyan en desbandada. Por amor a Jacob, por amor a Israel, mi siervo escogido, te he llamado por tu nombre, el nombre que te di, aunque tú no me conocías. Vemos cómo el Señor usa todo para el bien de su pueblo, aún a los gobiernos extraños, ¿verdad? Los gobiernos que sometieron al pueblo. Ahora aquí estamos ya 535 años antes de que Cristo venga, en este punto de la historia. Lo increíble es que Isaías profetizó acerca de Ciro unos 200 años antes de eso. Vamos a continuar. ¿Qué vamos a pedir a Dios? Que obre para que pongamos en práctica su palabra. ¿Qué nos motiva esta historia a pedir a nuestro Dios? Angélica, le escucho. Pastor, en esta época de tiempos finales, ya el pedido no es construir un templo, es extender el evangelio y guardar los mandamientos hasta el día que Jesús venga a buscarnos. Por tanto, le pediré a mi Padre Celestial discernimiento para entender aún más su palabra y compartir su mensaje. La escritura se llegó a redactar gracias a que el Espíritu Santo inspiró a hombres santos, o sea, personas que se comprometían con las promesas y propósitos de Dios. Solo cuando estamos comprometidos con sus propósitos es que podemos tener la expectativa real de que recibiremos sus promesas. El Espíritu Santo es el único que puede enseñarnos las verdades sobrenaturales de Dios que se encuentran en cada pasaje, darnos discernimiento para ser efectivos en los estudios de textos bíblicos. Podemos convertirnos en unos expertos en hermenéutica o exégesis, llegar a dominar todas las reglas y metodologías para interpretar la palabra, tener mucho conocimiento, mucha experiencia en la interpretación de la Biblia, pero eso no es suficiente para aprender a interpretar la palabra de Dios de manera efectiva y que produzca mucho fruto. Y entender la verdadera revelación de Dios, debemos ser hombres y mujeres de oración en todos y cada uno de los procesos de interpretación de la palabra. Es decir, traer a Dios a nuestro estudio, compartir con Dios el anhelo de comprender su verdad con el fin de aplicar a nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo es vital en el estudio de las Escrituras. Por nosotros mismos es imposible lograrlo. El verdadero estudio precisa de una dimensión espiritual que nosotros mismos no podemos aportar al texto. Por eso dependemos del Espíritu Santo para nuestro aprendizaje y que Él guíe, que Él dirija. Dios de Israel, quiero tu orden en mi vida, por eso estudio tu palabra. Quiero obedecerte, quiero someterme a tu verdad, a tu revelación, con el fin de cumplir tus propósitos, uno de los cuales es extender el mensaje de tu palabra tal como lo hacía el sacerdote Esdras,
con amor, dedicación y con el deseo de que las personas volvieran espiritualmente al camino del Señor, teniendo siempre en cuenta lo que nos indica segunda de Timoteos 2, 24, 25. El esclavo del Señor no tiene que pelear, sino que debe ser amable con todos, estar capacitados para enseñar, controlarse cuando lo tratan mal y enseñar con apacibilidad a los que no tienen una buena actitud. Quizá Dios les dé el arrepentimiento que lleva a un conocimiento exacto de la verdad. Es todo, pastor. Gracias, Angélica, y queremos todo eso también en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que Dios nos siga capacitando y fortaleciendo, y sobre todas las cosas que nos siga edificando para edificar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y poder proclamar un mensaje claro. Diego, le escucho. Pues ante esta situación yo le pediría al Señor que pues sí, soy un ser humano que de pronto pues a cualquier momento puedo fallar y pues me puedo desviar de su presencia. Pero lo que le pediría al Señor es que cada vez que yo intente desviarme de su presencia, que siempre me levante un Esdras para que me hable de la palabra y yo vuelva a encarrilarme en el camino del Evangelio. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, excelente. Sí, ¿verdad? Queremos que Dios nos motive a estar bien preparados para compartir la palabra de Dios y guiar a otros. Que también la palabra de Dios nos anime a, a juntarme o congregarme con otros creyentes para que comparten la misma fe y edificarnos mutuamente, ¿verdad? Y también, pues, podemos pensar en este texto para enseñarlo a alguna persona que se está alejando de la palabra, recordarle que Dios es fiel, Dios siempre está llamando y Dios siempre va a ser un Dios de misericordia y de amor. Ricardo, le escucho. Le pediría a mi Dios que no desfallecer, seguir estudiando la palabra, concentrarme a ella y que realmente yo me arrepienta de todo lo que he hecho, estar verdaderamente verdaderamente arrepentido, porque el tiempo final se está acercando cada día más. Amén. Sí, eso. Gracias. Ok, bueno. Ahora vamos a hablar de la cuestión del proyecto final. La parte uno del proyecto. Perdón, me está dando algo de alergia. Parte uno del proyecto final va a ser leer la historia bíblica de Daniel, capítulo 3, y contestar las preguntas de considerar usando evidencia de Daniel, capítulo 3, o sea, checando el texto. Que el capítulo da solamente para contestar las preguntas y también respaldar sus respuestas anotando los versículos donde encontraron la información. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 3, es un ejemplo nada más. Que Daniel estaba orando y ponen adelante la cita. Capítulo 1, versículo 3 es como ejemplo para tener cómo respaldar de dónde viene la respuesta que están dando. ¿Ok? Esa es la parte 1. La parte 2 va a ser que en este curso hemos practicado el método de las 4C y nos hemos enfocado en la importancia de estudiar los detalles de la historia bíblica en el paso de considerar. Ahora van a enviarme un audio explicando lo siguiente. ¿Por qué es importante el paso de considerar cuando leemos y compartimos una historia bíblica? ¿Por qué deseamos hacer el paso de considerar antes de aplicar la historia a nuestra vida personal? Y la parte 3 del curso, del proyecto final, perdón. En este curso también hemos visto la gran fidelidad de Dios hacia su pueblo. Nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios por la fe en Jesucristo como nuestro Señor. Ahora, teniendo en mente esto, van a contestar la pregunta, ¿qué significa para ustedes y cómo afecta tu vida diaria? Y me van a compartir su respuesta en audio. Van a entregar el proyecto final de la parte escrita, ya sea en un documento de Word o escribiéndolo en WhatsApp.
Si lo escriben por medio de WhatsApp, pónganme sus datos completos ahí, el nombre y el país, y si es posible su número de teléfono, para ponerlo en la base de datos de lo de Academia Cristo. Yo pienso que la parte o la forma más fácil de compartir esto sería por medio de WhatsApp. Si quieren que les comparta mi correo electrónico, también se los puedo compartir más tarde para que si desean mandar por ahí el manuscrito de lo de Daniel, me lo puedan hacer llegar por ahí. Ya hace unos días subí de lo que se trataba el proyecto final. Lo voy a volver a resubir. ¿Cuál va a ser la fecha de entrega? Yo pienso que como ya el siguiente jueves es nuestra última clase, podemos tener 2 semanas para entregarlo. El día 15 de julio sería la fecha para entregar el proyecto. ¿Qué les parece? Está bien. Amén. Sí, estoy de Excelente. acuerdo. Entonces, Pastor, Está ahí creo bien. que es mande. correcto, Pastor, creo que en 15 días está listo el proyecto. Excelente. Si tienen alguna duda o si están atorados en algo, con toda confianza, mándenme mensaje y platicamos, ¿ok? Si por alguna razón es muy difícil, no se puede entregar, comuníquese conmigo. Somos también conscientes de que las situaciones a veces pasan en nuestra vida situaciones que no están en nuestro control, ¿ok? Y si necesitan más tiempo para el proyecto, solamente háganmelo saber. Zuli, le escucho. ¿Puede desarrollar todo el proyecto final y de frente darle las respuestas en audio? ¿Cómo? Es que no lo escuché bien. Por, por ejemplo, ¿no es cierto? Usted nos dice en este proyecto final para estudiar Daniel capítulo 3. Entonces, yo estaba pensando porque a veces ya no somos ya tan jóvenes para poder estar en la computadora escribiendo o si no en el esto. Entonces yo estaba pensando, voy a preguntar en clases o de repente privadamente si puedo hacerle en audio todas las respuestas. Sí, está bien. Nada más, ahí pediría que lo hagan despacio y poniéndola, aún así, diciendo la parte en la cual, citando de dónde viene su respuesta del texto, en qué capítulo y versículo. También lo que hemos hecho en otras ocasiones es que si es difícil el uso de la tecnología, en la parte escrita pueden escribirlo en una libreta y tomar una foto y enviarme. Y yo lo leo. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Ricardo, le escucho. Perdón, la parte 2 y la parte 3 del proyecto final es en audio necesariamente. Sí, por favor. Ok, amén. Sí, todo eso me lo mandan al personal para que no se haga una enredadera los grupos, en el grupo de WhatsApp. Así de manera personal ya nada más me mandan en un mensajito escrito. Eso sí, antes de enviar los audios, manden un mensaje escrito con su nombre, el país de donde son y su número de teléfono. Y ya después mandan los No, audios. pero como la parte 1 así es escrita, ahí se manda toda la información nuestro nombre, todo en la parte 1. Y se anexa, Ajá, después se anexa el audio para la parte 2 y 3. también se puede, pero por si quieren hacerlo por partes de que, ¿sabe qué, pastor? Le voy a mandar los audios por WhatsApp y el texto le voy a tomar una foto a mis notas que tengo. Ok, amén. ¿Vale? Gracias. De nada. Y la tarea para nuestra última lección. Vamos a ver el video de la última lección, la número 8, y van a leer los capítulos 1 al 4 del libro de Nehemías. Les voy a proporcionar los libros de la historia bíblica los libros de la Biblia popular de estas partes que les estoy asignando Pero de está tarea. muy gruesa la crema. Ahí está otro. Ricardo, le escucho. Ok, Víctor. No, tranquilo, gracias.
Víctor, adelante. Ok. Sí, pastor, nada más para clarificar, a ver si entendí bien. En la parte del audio de considerar, tenemos que explicar por qué es importante esta etapa de las 4 Cs, o tenemos que explicar del capítulo 3 de Daniel esta parte de considerar. Sí, la parte del audio, como lo vemos acá, es la parte 2, perdón. Van a enviar un audio explicando por qué es importante el paso de considerar cuando leemos y compartimos una historia bíblica, y también por qué deseamos hacer el paso de considerar antes de aplicar esta historia a la vida personal. Eso va a ser en audio. Y la otra parte del audio es la parte 3, que dice que, respondiendo a la pregunta de que en este curso hemos visto la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios por la fe en Jesucristo como nuestro Señor. ¿Qué significa esta realidad para ti y cómo afecta tu vida diaria? Van a ser esas 2 grabaciones las que me van a enviar. Muchas gracias, pastor. Ok. Pues vamos a terminar con la bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Muchas gracias. Buenas